Último minuto. Valeria Márquez, la influencer de belleza y empresaria joven que se había ganado miles de seguidores en TikTok, había sido asesinada brutalmente en su propio salón de belleza, durante una transmisión en vivo. Las imágenes, aunque efímeras, recorrieron las redes como fuego. Pero lo que nadie sabía en ese momento, lo que nadie se imaginaba, era que ella había dejado pistas. Ayer se realizó la misa de cuerpo presente en la parroquia de San Bernardo de Claraval, en la colonia Mezquitán Country de Guadalajara. Decirte que al lugar llegaron familiares, amigos, conocidos, incluso clientes que ella tuvo en el salón de belleza. El cuerpo de Valeria Márquez ya salió del servicio médico forense. Y esta noche Valeria Márquez ya es velada por amigos y familiares. Esta tarde fue sepultada Valeria Márquez, la creadora de contenido digital que fue asesinada. Días después de la tragedia, las autoridades catearon el local con más detalles. En medio del dolor de la familia, los investigadores decidieron revisar hasta el último rincón del salón. Fue entonces cuando lo encontraron, un celular escondido dentro de una caja de maquillaje, bajo una estantería. No estaba a la vista, y tampoco era el teléfono con el que ella hacía sus transmisiones. Era otro, uno que Valeria aparentemente usaba para guardar información personal, y también, para protegerse. El equipo de la Fiscalía de Jalisco se llevó el dispositivo, sin imaginar la magnitud del contenido que estaba por revelarse. Cuando lo desbloquearon con ayuda de peritos digitales, el horror fue total. Valeria sabía que la iban a asesinar. Y lo dejó todo documentado. En la galería había capturas de pantalla de conversaciones con perfiles anónimos. No sigas hablando, decía uno. Cállate ya, o vas a terminar peor, amenazaba otro. Lo más alarmante era que Valeria había creado una carpeta con el título, Pruebas, donde organizó los mensajes más intimidantes que recibió en sus últimas semanas de vida. En esos archivos, se leía claramente cómo intentaban chantajearla. Le hablaban de un supuesto video que ella tenía prohibido divulgar, y hasta mencionaban detalles privados de su rutina diaria, a qué hora salía del salón, quiénes la visitaban, cuándo estaba sola. Entre las notas escritas por ella misma en la app del celular, había una especialmente estremecedora. Estaba fechada apenas 3 días antes del asesinato. Ya no sé en quién confiar. Hoy llegó otro ramo de flores sin nombre. Me están observando. Tengo miedo. Si me pasa algo, ya saben que no fue un accidente. Las autoridades confirmaron que Valeria había denunciado en más de una ocasión sentirse acosada, pero no se le dio seguimiento formal. Nadie imaginó que esas señales eran gritos desesperados. Gritos que quedaron registrados en su celular. Lo más fuerte fue el hallazgo de varios audios que Valeria grabó, pero que nunca llegó a enviar. En uno de ellos, con la voz entrecortada y el tono de quien ya lo había perdido todo, decía: Mamá, si estás escuchando esto, es porque ya no estoy, me duele tanto tener que hablarte así. Pero quiero que sepas que intenté protegerme, pero no me dejaron. Hay alguien que me quiere hacer daño y está cada vez más cerca. El audio dura apenas 45 segundos, pero es una puñalada directa al corazón. Valeria no estaba paranoica, estaba atrapada, y como último recurso, decidió dejar testimonio. También se encontraron grabaciones en video. En una de ellas, Valeria aparece sola, sentada en su sala de espera. Se ve claramente nerviosa, mira hacia la puerta constantemente y le habla a la cámara. Mayor que, me da miedo grabar esto, pero siento que lo necesito. Hace rato vino un tipo a preguntar por mí. No dijo quién era, solo preguntó si estaba sola, me fui por la parte trasera y no regresé hasta que se fue. Ese video fue grabado solo 2 días antes de que fuera asesinada. Ya estaba claro, Valeria sabía que estaba en peligro. Y aún así, nadie hizo nada. Una de las piezas más estremecedoras del contenido fue una foto. Una selfie de Valeria, aparentemente tomada minutos antes de iniciar su último live. En ella, se le ve maquillada, pero sin su característica sonrisa. Tenía los ojos rojos, como si hubiera llorado. Y al fondo, sobre el espejo, había una nota escrita con lápiz labial. Si me callan, no fue por miedo, fue por justicia. Muchos especulan que la escribió ella misma, como un último mensaje. Una despedida silenciosa que hoy retumba como un eco en las redes sociales. Esa imagen, que ahora circula entre los investigadores, ha sido considerada una prueba emocional clave para sustentar la hipótesis de que su asesinato fue premeditado.
Gracias al contenido de ese teléfono, ahora se siguen varias líneas de investigación. Una de ellas apunta a un seguidor obsesionado que, según mensajes anteriores, la había acosado durante meses. Otra se enfoca en una supuesta relación conflictiva con una figura del medio, cuyo nombre aparece en una de las notas de Valeria, pero aún no ha sido confirmado por las autoridades. La fiscalía aseguró que ese celular será la pieza central del caso. Es un testimonio digital. Valeria dejó en sus propios archivos la historia que temía que nadie contara por ella, declaró uno de los peritos forenses. La familia ha pedido respeto y justicia. Ella sabía que la iban a matar. Y ahora, gracias a lo que dejó en ese celular, el mundo entero también lo sabe, dijo su madre, entre lágrimas. El caso de Valeria Márquez ha reabierto el debate sobre la protección de las mujeres en México, sobre la indiferencia institucional y sobre el uso del miedo como arma contra quienes se atreven a denunciar. Pero también ha encendido una chispa, la de no dejar que su voz se apague. Valeria, con tan solo 23 años, dejó una huella imborrable. Y ahora, desde el más allá, está hablando fuerte, con pruebas en la mano, con lágrimas en los ojos, y con la verdad en su teléfono. Tras el hallazgo del segundo celular, ese que ocultó en una caja de maquillaje como su única arma de defensa, los peritos digitales trabajaron día y noche para desentrañar cada dato. Y lo que encontraron dejó claro que ella llevaba semanas viviendo con miedo, sintiéndose observada, sintiéndose atrapada. Entre sus conversaciones privadas había decenas de alertas que Valeria envió a personas de confianza. Le hablaba a una amiga cercana, a quien le decía casi con desesperación: te juro que alguien me está siguiendo. No es casualidad que siempre aparezca en el mismo lugar que yo. Ya no duermo tranquila. En otra conversación, le escribió a su prima: si desaparezco, no fue por gusto. Estoy guardando todo por si pasa algo. Hay alguien que me quiere fuera. Pero lo que más impacta no son solo sus palabras, sino las respuestas. La mayoría eran frases como: mayor que, no pienses cosas raras. Seguro es coincidencia. No te hagas ideas. Ese fue su gran vacío, nadie le creyó. Como si el hecho de ser joven, influencer y sonriente la hiciera inmune al peligro. Como si su fama fuera un escudo contra lo inevitable. Una de las líneas de investigación que surgió gracias a su celular fue la de un seguidor obsesivo. En múltiples chats de Instagram, este individuo, usando distintos perfiles, le enviaba mensajes contradictorios, primero halagos, luego reclamos. Primero le decía que era su musa, luego la acusaba de ignorarlo. Le enviaba flores sin remitente, le dejaba comentarios en todos sus videos. Lo más perturbador, Valeria ya había identificado este patrón. Había hablado de él con 2 personas. En una nota de voz que nunca fue enviada, pero que quedó guardada en su celular, dice: este tipo no me deja en paz. Ya me escribió desde 5 cuentas diferentes. Sabe dónde vivo. Me mandó un regalo ayer, sin nombre. Estoy segura de que no es coincidencia. Aún así, no levantó una denuncia formal. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Porque muchas veces, las mujeres no denuncian hasta que es demasiado tarde. Porque temía que si lo hacía, las cosas empeoraran. Un detalle clave en la historia apareció en el calendario de su celular. Valeria tenía agendada una colaboración privada para el lunes en la tarde. La nota decía solo: 3 de la tarde, influencer nueva, posible live conjunto. Lo extraño es que nadie sabía de esa colaboración. Ni su equipo de redes, ni sus amigos cercanos, ni siquiera su familia. En sus mensajes no había evidencia de ninguna conversación confirmando esa reunión. Entonces, ¿quién le dijo a Valeria que debía estar ahí ese día y a esa hora? ¿Y por qué lo anotó con tanta seriedad? Lo que se investiga ahora es si esa supuesta cita fue una trampa. Un anzuelo disfrazado de oportunidad profesional. Una estrategia para que ella no saliera del salón ese día. Y lo logró. Además de su celular, la familia de Valeria entregó a las autoridades una cámara pequeña que encontraron días después, escondida entre sus productos de maquillaje. No era una cámara profesional. Era más bien un dispositivo portátil, del tamaño de una memoria USB, que Valeria habría instalado sin avisar a nadie. El contenido de esa cámara aún no se ha hecho público, pero según fuentes cercanas al caso, habría grabado la llegada de una persona al salón, horas antes del incidente.
Una persona que no aparece en los lives ni en las historias de Instagram. Una figura desconocida, pero que, según se cree, había estado siguiendo a Valeria durante días. El hecho de que ella colocara esa cámara por iniciativa propia habla de su nivel de preocupación. Lo presentía, y lo documentó. Valeria se convirtió en su propia investigadora. Pero nadie le dio el respaldo que necesitaba. Una publicación que pasó desapercibida. Días antes de lo ocurrido, Valeria subió un video a TikTok con una frase misteriosa. A veces, lo que parece un regalo, puede ser una advertencia. En ese momento, habían muchos rumores que era parte de su estilo de contenido reflexivo. Incluso recibió comentarios de seguidores diciendo que, seguro era publicidad de un perfume, o, una campaña de conciencia. Pero ahora, a la luz de lo que se sabe, esa frase cobra un sentido escalofriante. En su galería había una foto de un ramo de rosas con una nota que decía: "Tu silencio vale más que tus palabras". La foto no fue publicada. Solo quedó guardada, como muchas otras cosas que ella temía mostrar, pero que cuidó registrar. El mensaje que nadie escuchó. El impacto emocional más fuerte viene de un video inédito que quedó almacenado en la nube. Fue grabado en su casa, con su celular, la noche antes de lo ocurrido. Se ve a Valeria en pijama, sentada en su cama, hablando con voz temblorosa. Siento que algo se acerca. Ya no es paranoia. No me dejan tranquila. Me llegan cosas que no pedí. Me escriben desde perfiles que yo sé que son falsos. ¿Qué quieren de mí? Si estás viendo esto, y ya no estoy, busca en mis notas. Ahí está todo. Ese, todo, al que se refería, ya está siendo investigado por las autoridades. Y al parecer, si contiene nombres, capturas y mensajes con pistas reales. Las autoridades están conectando fechas, ubicaciones, dispositivos. Todo apunta a que lo que vivió Valeria no fue al azar. En todo este caso que ha estremecido a México, hubo un personaje que hasta ahora había permanecido en silencio: Andrea, la mejor amiga de Valeria Márquez. Ella estaba presente el día de los hechos. Ella la acompañaba en el salón. Y según las grabaciones, fue la última persona en verla con vida. Pero por días no habló con los medios, no dio declaraciones. Se limitó a llorar, a guardar silencio, a ocultar algo. Las redes comenzaron a presionarla. Los seguidores de Valeria querían saber qué había visto. ¿Qué sabía? ¿Por qué no actuó? Había algo que Andrea no estaba contando. ¿Por qué Valeria, en su celular, había dejado un mensaje que decía: "No confío en nadie, ni siquiera en ella"? El misterio creció, y finalmente, Andrea rompió el silencio. Lo que dijo, dejó al país sin aliento. La entrevista se dio en privado, a puertas cerradas, con una periodista de confianza de la familia. Andrea, con lágrimas y la voz temblorosa, aceptó que Valeria llevaba semanas sintiéndose insegura. Y también aceptó algo que nadie esperaba. Mayor que, ella me dijo que sentía que la estaban vigilando. Que alguien se había acercado demasiado. Que un regalo había llegado sin que lo pidiera, con una nota que la puso muy nerviosa. Andrea aseguró que no lo tomó en serio. Que pensó que su amiga exageraba. Que quizá estaba pasando por ansiedad. Yo le decía que se calmara, pero en el fondo, algo me decía que no era solo una sensación. Había algo más. Mayor que, Valeria quería irse del salón ese día. No quería hacer el live. Estaba inquieta, no quería abrir la puerta. Pero yo insistí. Le dije que no podía cancelar a último momento. Que no podía dejarse llevar por el miedo. Andrea confesó que, al insistirle a Valeria para que se quedara en el salón, pensó que la estaba ayudando a superar su miedo. No imaginaba que tal vez la estaba reteniendo en el lugar donde ocurriría lo peor. Su confesión reabre una herida profunda, porque los mensajes que Valeria dejó indicaban que quería irse, pero, una persona cercana, no la dejaba. Ese dato ya está en manos de las autoridades. Se está cotejando la hora exacta de los audios de Valeria, las llamadas a su madre, y los mensajes de texto. Todo apunta a que, poco antes del incidente, ella pidió salir del salón y no se le permitió. Andrea, entre sollozos, admitió: "Mayor que, yo no lo hice con mala intención. Yo solo pensaba que estaba siendo dramática. Pero ahora veo que, ella tenía razón. Ella lo sentía". Pero lo más impactante no fue la confesión de Andrea. Fue lo que apareció en su propio celular.
Después de su declaración, entregó su teléfono a las autoridades y ahí encontraron un video que nunca había sido publicado. Un fragmento grabado desde un ángulo diferente al de la cámara principal del live. Fue un detrás de cámaras accidental, pero vital. En ese video, grabado segundos antes de que Valeria comenzara su transmisión, se escucha la siguiente conversación. Valeria, no me siento bien, Andrea. Algo no está bien hoy. Andrea, respondiendo con tono firme, ya empezamos. No vas a cancelar otra vez. Respira, todo está bien. Valeria, ¿y si no lo está? Andrea, confía en mí. Estoy contigo. Esos segundos lo cambiaron todo. Porque aunque Andrea actuó desde la amistad, desde la confianza, su decisión selló el destino de su amiga. La nota que Andrea ocultó. Durante la revisión del celular de Andrea, los peritos encontraron una imagen que no había sido compartida. Una foto de una nota escrita a mano, que llegó al salón días antes del evento. La nota decía, mayor que, el silencio protege. Habla y desapareces. La nota estaba sobre un ramo de flores blancas. Valeria le tomó la foto, se la envió a Andrea, y escribió. Mayor que, esto no es normal. No lo ignores. Andrea no contestó el mensaje. Cuando fue interrogada al respecto, confesó, mayor que, me dio miedo. Me asusté, pero no quería meterla en más estrés. Pensé que si la enfrentábamos, la íbamos a asustar más. Nunca pensé que todo era tan grave. Ese fue el patrón, nadie quiso ver la gravedad. Nadie quiso tomar acción, ni siquiera los más cercanos. Tras la revelación del video y la nota, las redes explotaron. Algunos empezaron a cuestionar a Andrea. Otros la defendieron. Pero una cosa es clara, su testimonio ha sido clave para entender que Valeria sí buscó ayuda. Que sí dio señales, que sí intentó protegerse, y que su entorno, por miedo o por negación, eligió minimizar su voz. El abogado de la familia Márquez confirmó que, gracias a la entrega del celular de Andrea, se han abierto 2 nuevas líneas de investigación. Se está revisando la identidad del remitente de los ramos de flores, y también se está verificando una transacción anónima que habría sido enviada días antes de la tragedia, a una cuenta cercana al salón. Todo se está conectando. Andrea ha dicho que no busca perdón, que no intenta limpiar su imagen. Solo quiere que se sepa la verdad. Mayor que, si contar esto sirve para que alguien más abra los ojos, que lo haga. Porque yo lo cerré, y con eso, le fallé a mi amiga. Sus palabras han conmovido a muchos, pero también han encendido una llama de indignación colectiva. ¿Cuántas veces las señales son ignoradas por las personas más cercanas? ¿Cuántas Valerias viven rodeadas de afecto, pero sin apoyo real? Con cada capítulo que se revela, el caso de Valeria Márquez deja de ser solo una tragedia. Se convierte en un llamado urgente. Un espejo de lo que puede pasar cuando el miedo es desestimado, cuando los avisos son vistos como exageraciones, y cuando el silencio se impone sobre la acción. Andrea rompió el silencio, y con ello, abrió la puerta a una verdad dolorosa. Una verdad que, si bien no cambia el final, puede evitar que se repita. Hasta ahora, cada nueva pista en el caso de Valeria Márquez parecía abrir una herida más profunda. Pero lo que ocurrió con el hallazgo de un archivo encriptado en su segundo celular dejó helados a los investigadores. Porque dentro de ese archivo no solo había mensajes, audios y capturas, había una lista. Una lista con nombres. Valeria había creado un documento privado llamado Protección, un archivo oculto que no se encontraba a simple vista. Para acceder a él se necesitaba una clave. Nadie sabía de su existencia, ni siquiera su familia. Fue gracias a un experto en ciberseguridad contratado por la familia Márquez que se logró descifrar el contenido. Y lo que encontraron adentro, fue simplemente aterrador. En el archivo, Protección, había un texto dividido en 2 secciones, una llamada, Personas en quienes no confío, y otra que decía, Sospechas. Valeria había redactado con detalle cada entrada. No eran simples nombres, eran descripciones, situaciones, recuerdos. En la primera sección escribió, me han llegado cosas extrañas desde que me uní a cierto grupo de creadores. Algunos se comportan diferente conmigo. Unos me presionan para hacer colaboraciones. Otros quieren saber dónde vivo. Ya no sé quién está conmigo y quién juega en mi contra. Y luego, una lista de 4 nombres. Todos eran personas del mundo de las redes. Influencers. Algunos con miles de seguidores, otros más discretos,
pero todos con algo en común: habían tenido contacto con Valeria en los últimos 2 meses. La segunda sección, sospechas, era todavía más clara. Ahí escribió detalles de momentos específicos que la habían hecho sentir incómoda. Me siguió en el estacionamiento de un centro comercial, aunque nunca me saludó. Me dijo que era casualidad. Me dijo que sabía lo que me había comprado aunque no publiqué nada. Me pidió que no contara algo que me dijo en confianza. Y cuando no le respondí, desapareció de mis mensajes. Los investigadores, tras revisar estos nombres, encontraron que uno de ellos había estado cerca del salón el día del suceso, según los registros de ubicación de su dispositivo. Además de los textos, en el mismo archivo estaban guardados 3 audios de voz que Valeria nunca llegó a enviar. Audios donde hablaba con desesperación, como si supiera que algo iba a pasar. En uno de ellos dice: mayor que, si me pasa algo, ya saben por dónde buscar. Todo lo dejé aquí. Esos nombres no están puestos al azar. Hay cosas que no puedo decir públicamente. No quiero que digan que fue mi culpa. Mayor que, no confío en nadie de ese grupo. Ya me lo advirtieron una vez, pero no quise hacer caso. Me dijeron que si no hacía lo que ellos querían, me iban a borrar del medio. Estas palabras estremecieron incluso a los analistas del caso, porque dejaban claro que Valeria sentía una presión que iba más allá del miedo común. Ella percibía que alguien quería silenciarla, y esa presión no venía de desconocidos. Venía de personas de su propio entorno digital. Tras revisar nuevamente su último live, en el que aparece nerviosa y con movimientos poco habituales, se descubrieron señas no verbales que ahora cobran sentido. Tocarse el cabello constantemente, mirar hacia la puerta cada pocos segundos, y sus respuestas cortantes a los comentarios de sus seguidores. Una especialista en lenguaje corporal que analizó el video concluyó: mayor que, Valeria mostraba señales de incomodidad extrema. No estaba relajada, se sentía observada, y probablemente sabía que algo estaba por suceder, pero intentaba mantener la compostura. En el chat del live, también hubo un mensaje que pasó desapercibido. Mayor que, ya no hay marcha atrás. Llegó tu hora. Ese mensaje fue eliminado segundos después. Nadie sabe si fue un moderador, si fue la propia Valeria, o si desapareció automáticamente. Pero quedó registrado en los datos de respaldo del streaming. Días antes del incidente, Valeria había conversado por mensaje con una ex colaboradora que ya no pertenecía al medio de influencers. Esa persona, identificada como MR, le había dicho claramente: mayor que, Valeria, salte de ahí. No es un juego. Hay gente que no acepta un no como respuesta. Ese mensaje también estaba guardado en el archivo. Valeria respondió: mayor que, lo sé. Pero no sé cómo salir. Todo está muy enredado ya. Esta conversación es clave, porque muestra que ella quería alejarse, pero sentía que no podía. Que había algo, o alguien, que la tenía atrapada. Algo que no podía decir en público sin consecuencias. Uno de los nombres en la lista vivía a 30 kilómetros del salón. Pero ese mismo día, su dispositivo móvil registró actividad a solo 4 cuadras del lugar, minutos antes del suceso. No estaba invitado, no había razón para que estuviera ahí. Y aún así, estuvo. Cuando fue interrogado, dijo que pasaba por la zona. Pero no hay registros de que haya entrado a ningún local, ni hecho ninguna compra, ni visitado a alguien conocido. Solo estuvo ahí, cerca, muy cerca. Durante las últimas semanas de su vida, Valeria dejó de salir sola. Cambió sus horarios, comenzó a hacer lives en lugares cerrados, y evitó colaboraciones presenciales. Todo eso quedó reflejado en su calendario personal. Una agenda marcada con palabras como, no confiar, no decir nada, no llegar tarde. Era como si viviera en constante estado de alerta. Y nadie, ni siquiera los que decían quererla, lo vio venir. La familia Márquez, al conocer el contenido del archivo, rompió el silencio. El abogado oficializó la existencia de esa lista, y aseguró que todo lo que Valeria escribió ya está en manos de las autoridades. Que cada nombre será investigado. Que cada situación será confrontada con la verdad. El archivo, que ella llamó protección, fue su escudo. El escudo que construyó con su intuición, con su miedo, con sus sospechas. Porque sabía que si hablaba, la iban a callar. Y aún así, encontró la forma de dejar todo guardado. Porque Valeria, incluso en sus últimos días, nunca fue ingenua.
Fue valiente. Y ahora, su verdad está a punto de salir. La biografía de Valeria Márquez ya no es solo la de una joven influencer que vivía con miedo. Es, ahora, el reflejo crudo de una verdad que estuvo todo el tiempo frente a nosotros, pero que nadie quiso mirar. La lista, el archivo secreto, los audios no publicados y los mensajes cifrados eran las piezas de un rompecabezas que Valeria construyó con sigilo. Una historia de advertencias, sospechas y desesperación que gritaba por ser escuchada. Y al fin, lo que muchos creían imposible, ocurrió. Las autoridades confirmaron que en su teléfono había pruebas suficientes para iniciar un proceso formal contra al menos una persona mencionada por Valeria. La verdad salió, pero demasiado tarde. Durante semanas, el caso fue tratado con suma discreción. Los investigadores sabían que cualquier filtración podía entorpecer el proceso. Pero el hallazgo del documento, protección, junto a las ubicaciones, mensajes y llamadas, derivó en una orden especial. Uno de los nombres de la lista había sido rastreado por ubicaciones, cámaras y registros de actividad. No solo había estado cerca del salón el día del incidente, sino que también había enviado una transferencia en efectivo a un tercero que aún no ha sido identificado. Esta acción levantó todas las alertas. El operativo fue silencioso. Se evitó el escándalo mediático. La familia Márquez pidió respeto y confidencialidad. Y el resultado fue lo que muchos temían. Si había un plan detrás del silencio de Valeria. Si había alguien que quería callarla. Pero fue un último hallazgo el que terminó de romper el caso. Uno que no estaba en los celulares. Estaba en la nube. Una cuenta de respaldo que Valeria tenía, desconocida incluso para sus padres, y que fue encontrada gracias a la sincronización automática de su laptop. En esa cuenta había un mensaje encriptado. Un texto que parecía simple, pero que, al ser descifrado, reveló el mensaje más doloroso de todos. Mayor que, si alguien está leyendo esto, es porque ya no estoy. Solo pido que nadie diga que no lo dije. Nadie me escuchó. Todos pensaron que era exagerada. Pero yo sabía que me querían silenciar. Yo lo sentí, lo vi, lo viví, y no pude salir. El mensaje se volvió viral. Las redes se llenaron de mensajes de indignación. Miles de jóvenes compartieron sus propios miedos, sus propias señales ignoradas. La historia de Valeria cruzó fronteras. Ya no era un caso más. Era el grito colectivo de una generación que pide ser escuchada. La carrera de Valeria Márquez y su vida había terminado. Andrea, su mejor amiga, quien ya había confesado públicamente que no supo leer las señales, volvió a hablar con los medios. Esta vez, más tranquila, pero con la misma tristeza. Mayor que, yo pensé que estaba exagerando. Pensé que solo necesitaba apoyo emocional. Pero ahora veo que no era ansiedad. Era real. Lo que sentía era real. Y no la protegí. Ella reveló que en una conversación 2 semanas antes del incidente, Valeria le confesó. Mayor que, tengo miedo de dormirme y no despertar tranquila. Porque siento que me están observando incluso cuando cierro los ojos. Andrea dice que en ese momento se rió nerviosamente y le dijo que estaba viendo muchas series. Hoy, esas palabras no la dejan dormir. Durante los primeros días después del suceso, algunos medios intentaron enfocar el caso en la fama de Valeria, en sus seguidores, en sus polémicas, en redes. Pero poco a poco, la verdad que ella misma había dejado guardada fue derribando esa narrativa. Valeria no fue irresponsable, no fue imprudente. Fue inteligente, previsora, y extremadamente cautelosa. Lo que ocurrió no fue casualidad. Fue parte de algo que ella misma anticipó. Y los datos lo comprobaron. Gracias al respaldo que dejó en sus dispositivos, se abrió una investigación oficial, que sigue en curso, pero con pruebas firmes y contundentes. Miles de jóvenes usaron las redes para exigir justicia. No solo por Valeria, sino por todos los casos en que las señales se ignoran, los miedos se minimizan y las advertencias se callan. Esa presión colectiva obligó a que se tomara el caso con la seriedad que merecía. Influencers, artistas y comunicadores comenzaron a compartir sus historias, a denunciar conductas similares, a exigir protección. Lo que comenzó como un live de rutina, se convirtió en una revolución social que obligó a cambiar protocolos de seguridad digital en plataformas. Los padres de Valeria dieron una conferencia de prensa. Dolidos, pero firmes. La madre tomó la palabra con la voz quebrada. Mayor que, mi hija pidió ayuda. Nos lo dijo.
Nos lo gritó con sus actos, con sus palabras, con sus notas. Y todos creímos que era una etapa. Pero no lo era, y ahora no está. Que esto no se repita. El padre añadió algo que conmovió a todos. Mayor que, Valeria no quería ser mártir. Solo quería vivir su vida tranquila. Ahora, su nombre será símbolo de advertencia, de justicia y de cambio. No descansaremos hasta que cada verdad se. La investigación sigue abierta. Ya hay personas siendo interrogadas. Se está rastreando a los destinatarios de las transferencias y se han emitido nuevas órdenes judiciales. Los avances son sólidos. Pero lo más importante ya ocurrió, la verdad que Valeria dejó ha salido a la luz. Esa que nadie quiso ver. Esa que gritó en voz baja, pero constante. Esa que dejó guardada en archivos secretos, mensajes cifrados y audios nunca enviados. Porque aunque la silenciaron físicamente, su historia grita más fuerte que nunca. Su legado. Valeria Márquez ya no está, pero su legado es real. Su triste final ha abierto una conversación nacional sobre los peligros del silencio, sobre la importancia de escuchar las señales y de actuar a tiempo. Sobre cómo una joven, sin necesidad de escándalos, logró dejar una huella que obligó a todos a mirar más allá de la pantalla. Porque su historia, aunque dolorosa, se convirtió en una verdad que nadie puede seguir ignorando. Y así terminamos esta estremecedora historia. Valeria Márquez lo advirtió, lo escribió personal y lo dejó todo registrado, pero nadie quiso verlo, hasta que fue demasiado tarde. Hoy, su verdad sacude a todo un país, y su legado se convierte en una advertencia para miles que también han sentido el miedo de ser silenciados. En LZ Documental, no callamos lo que otros quieren ocultar. Activa la campanita, dale like, compartí este video y suscríbete para que esta historia llegue a todos los rincones. Que la voz de Valeria nunca se apague. Nos vemos en el próximo escándalo, donde la verdad siempre encuentra el camino.